Famosa frase de que la religión es el opio de los pueblos, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Me inclino más a la definición de religión de Jorge Luis Borges, ¿no? Eh, que habla de que la religión, palabras más, palabras menos, de que la religión exista o no exista Dios, las religiones son súper necesarias para mejorar a la sociedad y al ser humano. El ser humano necesita creer en algo y necesita de la religión para ser mejor persona, ¿no? Estoy más cerca de esa definición a pensar que es el opiáceo o el opio de los pueblos, ¿no? Aquel que adormece la realidad. Pero sí también estoy de acuerdo con esta primera definición, que es la más repetida por los agnósticos o por aquellos que están enojados, ¿no?, con esta idea de Dios y de que hay algo más allá. Sí estoy de acuerdo, digo, con que uno de los peligros en que al menos nuestras actitudes se conviertan en opio es mistificar todo. ¿Qué significa esto? Sí, es meter en donde va el conocimiento real, en donde nos tenemos que formar para justificar o para ver el origen de algo y a qué obedece el surgimiento de algo, en las cuestiones históricas, antropológicas, sociales, políticas, etcétera. Denegar todo eso, correr todo eso de nuestros recursos y atribuir la aparición, qué sé yo, de un baiano en la línea de Umbanda, o si es baiano o es africano, o si ocultamos africano y no ocultamos, o cuando aparece la Pombayira, y si esta es o no es, y todo de forma, y abordarlo de forma mística, es decir, y encima utilizar esa palabra fundamento, ¿no? Porque si hablamos fundamento, hablamos de una base sólida en la que sobreedificamos nuestra doctrina. Entonces, si hablamos de fundamento, tenemos que ir a lo sólido, es decir, no podemos todavía estar pensando en qué año o en qué periodo, mejor dicho, históricamente hablando, aparecen las primeras pombagiras o aparece esa manifestación de Yu femenino en el Brasil, ¿sí? Si nosotros ampliamos un poco el abanico y salimos, digo yo, de ese opiáceo que es la mistificación, entre comillas, estoy siendo generoso, porque en realidad lo que hacemos es suponer cosas y darle afirmación cuando todo, absolutamente toda la realidad no nos está dando la razón, pero nosotros seguimos sosteniendo eso porque nuestro país nos dijo, porque nuestra abuela de religión nos decía, ¿no? Y bueno, en fin. Pero digo, hablando justamente ahora de la aparición o de la manifestación y de las primeras manifestaciones de Yu femenino en los terreiros de Umbanda, y luego de las otras religiones de matrices afro, si estudiamos un poco la historia del Brasil, si abordamos las revoluciones de Brasil, las guerras civiles de Brasil, la puja por el territorio, las guerras de la Triple Alianza, la Gran Guerra, y abordamos un montón de conflictos y de procesos políticos que vivió Brasil, creo que vamos a detectar claramente cuando hubo una manifestación social de parte de la mujer, y cómo se fue dando todo, y vamos a entender algo muy rico también, que no hay una línea divisoria en lo que tiene que ver en la naturaleza de los procesos o de las cosas, es decir, junto con los movimientos estructurales sociales que obedecen a ciertas modificaciones políticas, es decir, cuando hubo opresión hubo un movimiento en la pirámide social de Brasil, en la población, entonces eso dio lugar a ciertos sucesos culturales barra culto, ¿sí? Porque culto viene de cultura, entonces como manifestaciones, y así sucesivamente. En cuanto a lo femenino, no podemos nosotros seguir pensando si fue en el 1900 tanto, si fue en los 2000, si fue mucho antes en el siglo XV, si fue cuando tenemos claramente un suceso que ha marcado la historia de Brasil, como la asunción o el reconocimiento como la reina, entre comillas, o la primer mandataria de Brasil. Estoy hablando de Isabel I, la hija de Pedro II, aquel niño que hereda el reino de su padre
Pedro I a los 5 años de edad. Entonces aparece allí la primer mujer, porque Pedro II no tenía herederos hombres. Entonces, si bien la Carta de Brasil no era ya la Constitución, porque todavía no era una república, se está hablando de la primera república o el comienzo de la República Vieja en las primeras elecciones, 1906 creo que fue, 2 añitos antes de que aparezca la Umbanda. Entonces Isabel I, el solo reconocimiento de quedar al mando del poder real de Brasil y del poder, no fue de facto, pero sí fue un poder ya armado con las características de los antiguos imperios, aunque ya Brasil hacía 60 años había liberado del imperio portugués, ¿no? Entonces tenía una cierta autonomía, pero digo, y aún así con las reyes respaldando que la asunción o la acción de Pedro II para colocar a Isabel I al mando, fue un lío porque imagínense la estructura patriarcal del Brasil en aquel entonces, el machismo y un montón de cuestiones. Una mujer al frente de los hilos del reino, ¿no? Era un tema. Bueno, subió y encima lo primero que hizo, obviamente como toda mujer empoderada, lo primero que hace esta mujer, dicho sea de paso, casada con un burgués francés, es decir, a través de ese burgués y de otros líderes del gobierno de ese entonces, generaron un fortalecimiento en los lazos externos con Gran Bretaña, con Francia. Eso le significaba mucho apoyo desde el lado de Europa para sus cometidos, es decir, la pelea por ciertos territorios del sur, de las Amazonas del centro-sur del país, haberle ganado 222.000 kilómetros cuadrados, por ejemplo, a Ecuador y a Colombia en las selvas amazónicas, y así un montón de cuestiones que fueron ganando por el respaldo europeo y con la imagen de una mujer. Pero una de las cosas más interesantes de todo esto fue la ley de los vientres, o la ley de los vientres du ouro, de los vientres de oro, que favorece y da inicio a lo que en 1888 fue la liberación de la esclavitud, ¿sí? La abolición, perdón, de la esclavitud. Los vientres de oro lo que hacía era favorecer justamente el favoritismo o el beneficio de una mujer emperadora o reina, de una mujer hacia otras mujeres. La particularidad era que esas mujeres que eran bendecidas con esta ley eran las mujeres esclavas, es decir, lo que decía la ley de los vientres de oro era que cada mujer que daba a luz un hijo a partir de la sanción de esa ley y esa mujer era esclava, ese hijo debía nacer sí o sí libre. Entonces esto fue una locura. ¿Por qué? Porque fue el comienzo de lo que dio inicio a la abolición de la esclavitud en 1888. Y todas las capas o los estamentos sociales de la sociedad propia del Brasil, clase altísima, clase alta y clase media, todos tenían un esclavo, todos tenían un empleado, y eso afectaba terriblemente la economía, la producción y los beneficios de cada familia. Entonces se puso iba a decir de culo, se puso de cabeza a casi toda la sociedad la reina Isabel. Ahora, más allá de eso, ahí y en ese suceso de empoderamiento, primero en el poder real y luego en las familias y en las mujeres de esclava, y cómo va sembrando esa semilla para ir colocando a través de un movimiento muy sutil y a través de pequeñas revoluciones, como vimos en el video de Farrapo, con los farrapos, con la sabinada y con otras revoluciones que estuvieron por allí, cómo se va colocando la imagen de la mujer en la sociedad y la posibilidad y la esperanza de poder tomar la liberación y tomar un lugar en la sociedad que obviamente hoy siglo XXI para nosotros es normal. Entonces, desde allí tenemos que empezar a darnos cuenta cómo se va a ir ganando 10, 15 años después las manifestaciones de los espíritus femeninos en los terreiros de Umbanda y así sucesivamente en las quimbandas y en todos lados. Pero todo obedece a un movimiento real, cultural, político y social, y no a, uy, me visitó Yemanjá, vamos a fundar el culto de ta. No, no funciona así, gente.